Muy bien, pues ya estamos en nuestra segunda parte de esta transmisión. Vamos a empezar al fin que se está grabando. Estabas diciendo precisamente en lo que Jesús decía, le decían, tú eres el Hijo de Dios, y él sin ninguna actitud. Sin ningún afán de defenderse ni de nada, pues siempre contestó con la verdad, decía, ¿no? Y es más, ni siquiera lo dijo él, dice, pues tú lo has dicho, ¿no? Entonces, no porque te ves envuelta en un proceso que para todos es guerra, porque un juicio puede ser la guerra, tienes que estar en guerra. O sea, porque tú puedes estar totalmente en paz y pues ahora sí que vas a ir a contestar lo que te pregunten, también nada más, conforme a lo que sucedió, y ya no estás defendiéndote, no estás atacando en esa tranquilidad. Siento que dices, bueno, pues, ¿por qué él todavía está enojado? Pues porque es su elección. O sea, no hay más que su elección de seguir estando enojado, seguir atacando y viendo la manera de que haya pleito, ¿no? Entonces, pues no porque la otra persona está en guerra, tienes que estar en guerra, porque puedes estar con esa misma persona y hablando desde el Espíritu Santo y no mezclarte en la guerra, no mezclarte, no sentirte inclusive dentro de la guerra, ¿no? Entonces, pues, que va a ser quizá podría ser una forma difícil, sí, porque todavía tenemos esa intermitencia, porque todavía a lo mejor hay algo que todavía te altere mucho cuando se desahoguen las circunstancias, pero aún así, en la medida en que estás más en paz, todo va a salir en paz, aún siendo un acto de guerra. O sea, aún estando en la guerra, se puede llegar a tener paz y que se resuelva todo esto con paz. Porque finalmente los jueces o los abogados que están involucrados de uno y del otro lado, al ver que tú no estás en la defensa y estás pidiendo y estás exigiendo, como muchas personas, ¿no? Exigiendo ¿cómo se llama? La manutención. La manutención y todo ese tipo de cosas, en una exigencia y en una necesidad, pues también ahí se van a dar cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso no es el acto, no involucrarse en un acto que aparentemente es guerra, no quiere decir que también estés en guerra, sino simplemente tú puedes estar en ese acto con toda la paz y la tranquilidad que te otorga el espíritu y que te da la seguridad de estar en ese estado, porque es elección de estar en paz o estar en guerra. Exactamente. Y es que no solamente en la cuestión del juicio, por ejemplo, hace unos días comentaste que las había citado en un lugar y él dijo, ¿sabe qué? Tengo que ir a trabajar, regreso en 2 horas. Resulta que pasó no sé cuánto tiempo y llamas por teléfono diciendo, no, pues todavía me falta apenas voy a salir dentro de media hora. Y de ahí, desde la Ciudad de México hasta Toluca, pues implicaba 1 hora, cuando menos esperar 1 hora y media, ¿no? Y entonces es como estar esperando, por ejemplo, el ego siempre dice, estoy esperando a que el otro cambie, a que el otro haga, a que el otro torne, cuando, por ejemplo, en ese momento, por decirlo así, estás con tu hija, dices, bueno, pues sí, vamos a pasar lo mejor posible y olvidarse completamente si va a regresar o no, simplemente hay que vivir el presente porque ese presente que viviste esperando a que regresara, y lo único que estabas haciendo es... No, pues sí, pues disfrutó mientras estaban ahí, no estuvo en el sentido de que, ay, ya me dejó aquí, no, sí, ella se tranquilizó, o sea, no hubo mayor problema, el punto es de que pues ella todavía volvió a llamar para ver si llegaba o no llegaba. Pues es que precisamente seguimos esperando que el otro cambie. Y es que simplemente tenemos que estar nosotros, a ver,
¿Qué es lo que yo quiero? ¿No ha llegado? Pues me regreso a mi casa. O sea, o tan siquiera avisar, ¿sabes qué? Voy a estar en casa, pues si quieres ver a la niña, está allá. Pero es darse cuenta, es como que darse cuenta en qué momento estoy pidiendo que el otro cambie, que el otro tiene que cambiar y que se amolde a lo que yo quiero, se pliega a lo que yo quiero, o estar simplemente en paz. Ok, perfecto. Si en este momento no es posible que esté, pues yo paso el tiempo lo mejor posible. Siempre es una elección. Si no llegó, pues quiere decir que simplemente, si yo ya me la pasé bien, pues no tengo nada que reclamar, no tengo nada que atacar ni que exigirle al otro. Siempre pensamos que el otro tiene que cambiar y sí, es el detalle, es queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y no nos damos cuenta que queremos que lo hagan de acuerdo a una serie de reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto o que son las reglas de la sociedad. Y precisamente es lo que habla el curso, que tenemos que quitar las leyes de este mundo para aceptar la única ley, que es la del amor. Y la ley del amor siempre es lo que, como acabamos de leer, de los atributos, de las características de los maestros de Dios, es que siempre están dando la misma respuesta, la única respuesta a todos los dilemas que se les presenta. Y la única respuesta es, siempre estoy ante el Hijo de Dios, que es santo, inocente y puro. Y es aferrarse a esa idea, porque finalmente no hay otra. Si nosotros estamos pensando continuamente que el otro va a ser, va a tornar, nos va a atacar, estamos en la perspectiva equivocada. Nosotros tenemos que siempre estar entonados. Digo, vamos, es lo que dice el curso. Yo sé que a la hora de la aplicación práctica, cuesta trabajo decir, híjoles, ¿cómo voy a pensar esta persona que me siempre está atacándome? ¿Cómo voy a pensar de él que es el Hijo de Dios? Pues precisamente ese es lo que busca el curso. Dice, a ver, tienes que llevarlo a la práctica. La única manera de hacer esto que funcione es que tú lo pongas en práctica. Y pues en materia, cuesta trabajo porque seguimos pensando en lo que es la justicia. Es que debía ser así, es que debería ser de esta manera, es que me tiene que dar, es que... Y precisamente el que sigamos defendiendo ese punto es la permanencia del ego en nuestra mente. Digo, a nosotros también nos toca hacer nuestro trabajo de que cuando escuchamos situaciones como la tuya, de decir, a ver, yo en esta manera, ¿cómo estoy actuando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? Y cómo tengo yo, en qué está relacionada mi vida con el conflicto que tienes, Janet. Pues implica efectivamente que yo tengo que hacer un análisis en mí, porque si yo estoy bien, si estoy viendo estas circunstancias, porque también tiene que ver conmigo y tiene que ver con nuestra relación. Entonces, en ese momento, Leti también está pensando, a ver, ¿cómo estoy yo decidiendo? ¿Qué estoy pensando acerca de Mari? Y yo también, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que tu esposo hace que yo también hago? Y que sin importar la dimensión, si el grado de dificultad, si es un poquito o es un mucho, yo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que perdonar en mí y corregir. Entonces, todos los que estamos envueltos en esta, que escuchamos, de alguna manera también tenemos que corregir algunas circunstancias, porque pensamos algo de nuestra pareja, pensamos algo de nuestros hijos y decimos, oye, es que parece que no tiene interés, que
Y en este caso de los maridos, yo tengo que abrir los ojos. Oye, estoy viendo esta circunstancia. Creo que yo tengo que empezar a poner atención en esto, en qué manera estoy descuidando a mi hijo, en qué manera estoy descuidando a mi esposa, cómo la estoy atacando. O sea, tiene que ver, o sea, si lo estoy viendo, como dice en el, ¿cómo se llama? En el libro de psicoterapia, al paciente tiene mucho que ver con el terapeuta. ¿Por qué? Porque el paciente le está llevando el mismo caso que el terapeuta tiene que resolver en su vida, ¿no? O sea que como dice Manuel Maestro, es una relación de enseñanza-aprendizaje en que tanto el maestro como el alumno se ven envueltos. Entonces, pues el proceso por el que tú estás pasando, Diana, pues no podemos quedarnos como observadores, sino también somos protagonistas. No importa si es un nivel pequeño o en escalas más grandes, finalmente también tenemos que ver y nosotros también tenemos que empezar a resolver. Y yo lo que veo, digo, es que a mí me parece a todos los hijos, es que hay mucho ataque, creer que el otro tiene que hacer. Entonces yo digo, caray, yo en todo caso, como el espejo de tu esposo, entonces yo digo, que yo ahora aprendo que debo de dejar de hacer tal y tal paso, ¿no? Sea chiquito, sea grande, finalmente hay algo que yo tengo que perdonar de mi propia actitud y corregir. Entonces, y bueno, pues él también es un espejo de tus creencias, nada más que están como en un espejo, están, ¿cómo le llaman? Especular, es en forma especular, parece como si fuera lo contrario, ¿no? De cabeza, porque aquí se ve que yo estoy moviendo mi mano izquierda en la pantalla, pero realmente estoy moviendo mi mano derecha. O sea, es al revés las circunstancias que vemos en un espejo. Entonces, yo entiendo que las circunstancias no son, o sea, desde la perspectiva de que tú las estás viendo, podrían parecer difíciles. Más sin embargo, es simplemente una apreciación egoica. Tú puedes resolverlo siempre recurriendo a la paz. No hay otra manera de hacerlo. O sea, si yo tratara de mostrar, como acabamos de ver en el manual del maestro, si yo te enseño la enfermedad, ¿cuál es la enfermedad? Entonces soy un mal maestro y un mal estudiante, porque básicamente lo que tengo que hacer no es tratar de comprender el ego. De hecho, en este mismo capítulo, la sección sexta que estamos viendo, está hablando muy claramente de que tratar de comprender el ego es imposible porque no tiene sentido. Por eso les decimos que lean toda la sección. Porque tratar de comprender por qué fulanito está haciendo esto, no tiene ningún sentido tratar de comprenderlo porque no tiene sentido. El ego jamás tiene sentido. Entonces, no es tu labor tratar de entender para qué o por qué está haciendo tu esposo, está en esa circunstancia. No tiene sentido entenderlo, porque no tiene sentido, no es comprensible. El ego jamás es comprensible, pero el amor es totalmente comprensible. Ese se puede entender y esa es nuestra función, o sea, extender el amor. Y lo único que tienes que hacer es siempre estar extendiendo, o sea, ahora sí que llevando las flores, los narcisos, las flores blancas, las azucenas del perdón. Ahí está, ahí está. Que el otro las hace a un lado. Tú sigue otorgándolas. Es que el otro no las tira, las avienta, las pisotea. El ego las pisotea, pero el Espíritu Santo en su mente las está aceptando. No te corresponde a ti determinar en qué momento tiene que hacerse el milagro en su mente. El Espíritu Santo está obrando en su mente. En algún momento, de manera, inclusive podemos decir hasta milagrosa, va a ocurrir, ha cambiado su manera de verme. Pues sí, porque el Espíritu Santo siempre va a tener éxito en eso. Pero
pues no es a nosotros a quien nos corresponde decidir en qué momento va a ocurrir eso. De hecho, en el manual del maestro dice, ¿debe repetirse la curación? Pues no, no debe repetirse la curación porque el regalo ya fue dado, solamente falta ser recibido. Y bueno, pues esa es la decisión en un momento dado de tu esposo. Tiene que aceptar que solamente existe la paz. Y si no le toca en esta vida aceptarlo, pues será en otra, pero finalmente para el Espíritu Santo el tiempo no existe. Y además el Espíritu Santo tiene una paciencia infinita. Y es lo que uno tiene que aprender, que uno tiene que tener paciencia infinita. Y cuando tienes paciencia infinita, mira, las cosas se dan tan rápido porque estás invocando todo el poder. Así que el que tú aceptes la paz es solamente una decisión. No tienes que, es que a lo mejor también aquí el caso. ¿Qué es la paz? No tenemos realmente idea de lo que es la paz, ¿no? Creemos que es que deja de cesar, más bien cesan las hostilidades. Creemos que eso es la paz cuando deja de haber hostilidades. No necesariamente es la paz porque la paz es un estado mental, ¿sí? Y no sabemos a través de este cuerpo, no podemos saber qué piensa la otra persona. Así que lo único que tenemos que hacer es tratar de pedirle siempre al Espíritu Santo, enséñame lo que es la paz. Y bien puede ser que te mantengas completamente en calma en cualquier proceso sin hacer ningún juicio. Y podrías estar en medio, no sé, en medio de una guerra, de conflicto con todo el mundo, o sea, todo el mundo está en pleito contigo y tú estar completamente quieta, sin hacer juicios y aún así estar viendo sus cualidades, estar viendo sus talentos y no enfrascarse en lo que va a hacer o lo que hizo y enojarse porque ve a mi hija, porque la abandonó, porque quiere hacer la guerra. Quizás tienes un camino ya muy avanzado, pero es el ego en ti el que quiere seguir viendo que a fuerzas hay espadazos y escudos y yelmos. A lo mejor ya tienes un camino muy avanzado, pero no te has dado cuenta. Entonces, pues lo único que seguimos exhortando es precisamente aplicar la única respuesta, el único juicio que es real, y es que el Hijo de Dios es santo e inocente. Y ese es refugiarse en ese estado mental, nada más. Cuando tú lo aceptes como algo real, entonces es cuando lo vas a poder, o sea, lo extiendes, ya no lo proyectas, lo extiendes y lo vas a poder ver. Pero mientras no creas que sea algo real y consistente, seguirás viendo guerra, o sea, pero aún así dice el curso, todo pequeño avance es importante. Tú dices, fugazmente he podido ver su ser. Pues ese ser que alcanzaste a ver fugazmente es precisamente un pequeño paso que diste. La idea es que llegues a contemplarlo tal como Dios lo creó. Para el ego es imposible, pero como no somos un ego, por eso decía Jesús, Dios mío, ¿quién se va a salvar? Le decían a Jesús. Dice, para el ego es imposible, o sea, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero como somos hijos de Dios, precisamente esto es posible. O sea, hay que sernos conscientes de que no somos un cuerpo, que no somos humanos, que somos espíritu y que la mente no puede atacar. Y es lo que quiere el ego, que creamos, que la mente está atacando, que mi esposo está pensando mal, mi esposo está haciendo oraciones. No, es el ego. La mente en sí, con mayúscula, no puede atacar. Y mientras te mantengas en ese estado de pensar que la verdad nos hace libres, la verdad es reconocer que el Hijo de Dios es uno con Dios y que no puede existir ningún
en el cielo no existe el ataque. Y nosotros estamos en el cielo, pero estamos soñando con lo que no es real. Seguimos en estos sueños de realidad. Y bueno, pues nos corresponde darnos cuenta que estamos soñando. El curso no pide que despertemos. No nos podemos despertar, pero sí nos podemos dar cuenta que estamos soñando. No sé si alguien quiera hacer un comentario, porque ayer creo que Reina comentó que, que se vio reflejada, ¿no? Pero pues la respuesta finalmente es la misma. No sé, ¿quieres agregar algo? Bueno, pues si no hay ninguna otra mano levantada, bueno, yo creo que podemos dar por terminada la transmisión. Agradecemos su asistencia, su presencia, ¿sí? Y pues que nos deja mucho que ver, que efectivamente pues es lo que tenemos que corregir y lo que tenemos que perdonar cada quien a nivel personal, si queremos contribuir en la resolución del conflicto de Janet. Pues todos tenemos algo que sanar, todos vemos un reflejo en nuestra vida de lo que ella está pasando y decir, bueno, pues ahora yo tengo que recapacitar y tengo que perdonar, aprender a perdonar lo que yo he hecho. Y como dice también en el manual del maestro, lo que acabamos de leer, que el maestro de Dios está dispuesto a considerar cuando está haciendo daño a un hermano y que dice, bueno, ya, alto, ya no quiero, tengo que reconsiderar esa decisión. Entonces, ¿por qué? Porque aprendemos de las experiencias de los demás. No tenemos que pasar exactamente por la misma experiencia, y de hecho así también lo leímos hace tiempo, en el capítulo 4, que Jesús dice que podemos aprender de la crucifixión. Podemos aprender de que no tenemos que pasar por el mismo acto físico, sino que tenemos mucho que aprender de eso. Entonces, bueno, si podemos aprender a actuar como Jesús dijo, nadie me está haciendo daño, nadie consideré que me estuviera haciendo daño, y que al momento de ver a sus hermanos como, decir, Dios mío, perdona porque no sabe lo que hacen. El mismo curso está diciendo que Jesús en ningún momento le puso un adjetivo, perdónalos porque me están crucificando, perdónalos porque me están atacando. No determinó, simplemente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así exactamente es lo que tenemos que hacer. O sea, aprendemos de lo que te sucede a ti y que ahora decimos, bueno, pues ahora yo tengo que, en la medida de lo que me corresponde a mí, que yo he hecho en la vida con mi esposa, con mi hijo, con otros, decir, ok, yo tengo que cambiar mi perspectiva y perdonarme por lo que he hecho, de volver a considerar que soy inocente y que no importa lo que yo haya hecho, finalmente para Dios sigo siendo santo e inocente. Y entonces digo, pues entonces ¿de qué me estoy preocupando? Pues de nada. Solamente he intentado hacer que esta ilusión se vuelva real. Pero es imposible. Lo que no tiene que ver con el amor, Dios no creó el mal, Dios no creó el miedo, Dios no creó el daño, Dios no creó todo lo que nos hace sufrir. Pues entonces, ¿de qué me preocupo si esto no existe? Entonces digo, ok, entrar en ese estado de paz, ¿sí? Y no estar preocupándonos más por lo que el ego opine en nuestras mentes. Simplemente nosotros perdonarnos y perdonar a aquellos, no porque me hizo, no, sino decir, es que esto no existe, no es real. Cuando algo no ha existido es como cuando soñamos que alguien nos estuvo dando de golpes. Cuando despertamos, pues no tenemos nada que perdonar a esa persona porque ese sueño jamás ocurrió, no tuvo presencia, no existió, es una pesadilla. Entonces, pues es lo mismo, esta vida, lo que ocurre en esta vida no existe. Bueno, pues llegamos al final de nuestra transmisión. Muchas gracias porque estuvieron con nosotros. Despedimos como decimos todos los días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente.
Hasta mañana. Hasta mañana.